Ahí en los índices, perdone, Sebastián, yo sé que no es el documento definitivo, pero ideal es que la última palabra del índice no quede sobre los números de página. Tal vez bajarle un medio punto al tamaño del texto para que se alinee con los números de página. Ya cuando sea el documento definitivo, ¿verdad? Así como ahí en el primero que sí queda una línea dirigida al 6, pues está bien, pero en el de abajo queda el número posterior al texto del nombre en la última que mostró ahí. Así como está la 10 también. Está bien, licenciado. Sí. Lo que pueden hacer es hacer una tabla tipo Excel y así quedan alineados los temas, aunque yo entiendo que ustedes lo hicieron en automático, ¿verdad? Pero habría que ver cómo se alinea ahí eso. Así como está solo el de la página 32, pero ahí ese sí tiene texto que dice planificación y presupuesto. Está bien, licenciado. Pues se podría bajar solo el tamaño de letra a ese índice, o tiene que ser en general los tres. No, a ese para el caso de que quede un poco más alineado. Y en 1.5 no se va a notar tanto. Bueno. Avancemos. Aquí teníamos el comentario de especificar el 13.03. Pero todavía no lo hemos agregado, pero ya lo tenemos. Correcto, hay que verificarlo. Sí. Avancemos, estimado. Adelante, Jocelyn. Buenas tardes, licenciados. Solo tenía una pequeña duda con respecto, es que tenemos un comentario precisamente en el problema 1. El licenciado Walter, usted nos comentaba, o bueno, usted agregó comentarme y justificar por qué se considera necesario incluir como problema 1. Solo tenía una pequeña duda a qué se refería con respecto a eso, para poder colocarlo. Solo otra consulta, la débil articulación entre el PEI 2022 y no iba al 2026. Aquí dice el problema 1. Ajá, débil articulación entre el PEI 2022-2027. Pero no sé. En este caso yo lo tomé del informe, entonces
Así está ahí en el informe 2022-27. Ah, ok. O el quinquenio. Sí, llega al 27. Sí, sí. Bueno, aquí en el tema del problema yo les hice la observación porque digamos que como este ya es un instrumento que estamos proponiendo, como que no debiera de ir aspectos ya muy específicos del informe, porque eso ustedes lo agotan en el informe. Por eso pregunta concreta por cómo lo justifican de ponerlo acá o para qué es necesario. Ya, licenciado, pues en este caso, como se estaba hablando de un diagnóstico sobre cuáles fueron lo que se identificaron los principales problemas que afectaban directamente el funcionamiento de la oscilatoria de la PDH, yo vi necesario colocar el problema porque abajo agregué una tabla de causas directas e indirectas de cómo pues afecta el funcionamiento, pero no sé si dejarlo o cambiarlo. Ya, entonces solo déjenlo como título. Muy bien. Ya no como problema. Débil articulación, y entonces ya sigue todo lo demás. Muy bien. Igual en el problema 1 y 2. Perfecto, licenciado. Gracias. ¿De qué entonces sería eliminar esa parte? No, solo la palabra problema 1 y dejar como título el débil articulación entre el PEI 2027 y 2022 y 2027. Incluso el calificativo débil también se siente como que no debería estar, sino que solo el título debería ir desde articulación entre el PEI y ya después desarrollan ustedes. Licenciado, como ahí ustedes mencionaban de que pues eso era flexible, entonces se podría solo quitar y solo dejar como título entonces articulación entre el PEI 2022 y 2027 como mencionaba. Correcto, porque aquí ya es sus instrumentos. Perfecto, gracias. Ajá. No necesariamente sé que debe quedar igual a como estaba en el plan.
Solo una pregunta, compañeros. La auxiliatura tiene únicamente 4 empleados porque eran 3 auxiliares, la de administrativo, el educador y el auxiliar. Y en vez de empleados, tal vez sería colaboradores, que es como se llama actualmente en la administración. Gracias. Y hay que verificar porque si eran 6 personas las que están en la auxiliatura. Está la auxiliar, 3 oficiales, hay la de la parte administrativa, se me olvidó el nombre, y el educador. Sí, el asistente financiero, educador, va el auxiliar y 3 oficiales. Exacto. Entonces yo en equipo de 6 colaboradores. Gracias. Yo quizás de Comar le voy a contradecir un poco el término de colaborador, Bueno, porque cuando nos referimos al sector público siempre se habla del empleado público bueno, y, sí. y Sí, puede yo ser soy que empleado alguna norma no lo tenga como empleado y no como colaborador, más pensando en las leyes, ¿verdad? Correcto, entonces sí, dejémosle empleados públicos, ¿verdad, Lick? Y con las disculpas del caso, Lick. No, sí tiene razón. Bueno. Pero ella no iría público, 6 empleados, ¿verdad? Igual en la parte superior para que quede abierto. Arriba también habían cambiado. Y disculpen ahí que... Muchas gracias. Y como es en vivo pasa esto, ¿verdad? Sí. Ajá. Cuando yo daba clases de auditoría 3 también les decía, si alguna columna no me asume bien es porque es en vivo, les decía. Tal vez ahí en ese 22% lo que refleja, ahí no estamos. En vez de refleja sería lo que evidencia. Ahí donde decimos evidenciando, sería determinando en la penúltima línea. Y es el primer párrafo que tenemos en pantalla, determinando.
Ahí aparece población vulnerable, no sé si se había quedado así, ¿no? Como maestro Walter les había dicho. Si tiene que identificar un término, población del municipio, Ah, sí. por ejemplo, aunque ahí pudiera, no, ¿qué? Redundar porque dicen el municipio de Misco. ¿Verdad? Por eso la redacción sí la tienen que revisar ellos muy específicamente. Ahí donde inician la literal A, en el título dicen formulación de resultados y el texto dice otra vez formulación de resultados. Entonces como que estamos duplicando la información, deberíamos de iniciar desde define los logros. Ahí aparece vulneradas. ¿Sabes por aquí? Solo una duda, ahí en vulneradas, es que como ponemos que es por su restitución efectiva de sus derechos, es decir, que otra vez están garantizando sus derechos humanos, consideramos que tal vez sí puede ser población vulnerable por el caso de niños, mujeres violentadas, pero no sé, solo esa duda tengo. Ahí sí cabe. Por eso les dije, dependiendo de cómo esté lo que ustedes estén enfocando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de casos en que niños, mujeres adultos, ¿verdad?, están siendo afectados de sus derechos, entonces, si todo el texto va relacionado, es población vulnerable. Pero, si solo estamos haciendo referencia a nivel muy general, entonces pudiera ser la población del municipio, porque también está la función de educación. Y cuando uno no tiene, digamos, la educación en derechos humanos, no necesariamente se le puede referir como población vulnerable. Ok. El término refleja sería, bueno, siempre ir buscando un término más adecuado. Está en la quinta línea de abajo hacia arriba, en la primera palabra, quinta, sexta línea. En la sexta línea está de abajo hacia arriba en ese párrafo, al inicio.
El término de sostenibilidad, no sé si cabe aquí en el último párrafo después de, perdón, en la última línea de aquí en la D. Dice con el propósito de proyectar una estructura presupuestaria por resultados que mantenga la coherencia técnica y la sostenibilidad financiera. Pero sostenibilidad es más para alguien que genera sus propios ingresos. Podría quedar coherencia técnica y financiera. Sí, sí, más directo. Aquí donde dice refleja lo que muestra, por lo menos, ¿verdad? En la, es ahí. Ajá. Ese, ahí donde dice el programa de promoción y educación, existe algún programa que se llame así, por eso le pusieron inicial mayúscula. Promoción y educación tiene inicial mayúscula. Ahí dicen finalmente, el 5% se reserva para imprevistos, asegurando flexibilidad ante contingencias operativas. Ahí ya iría punto otra vez, que estaba tan cerca al punto. Y otra vez dicen refleja. Pero como arriba dijeron, muestra aquí evidencia una planificación racional. Así como en los cuadros, en vez de agregarle la Q en todas las cantidades, en los títulos de las columnas pueden agregarle costo unitario, Q punto, y ya se entiende que todo es en quetzales. Así como índice costo unitario y costo total, se le agrega el signo de quetzal para que todo lo de abajo ya no lleve el signo. Lo podrían hacer en todos los cuadros que tengan, que vi que arriba también tenían algunos así. En costo total también iría. Y si gustan, lo hacen posterior y ahorita avanzamos para... Es un documento largo. Y continuamos.
Solo compañeros, una pregunta. Ahí tienen un dato de la población de Misco. En el informe que nos enviaron hay otro dato porque nos decía 465.773 personas. Y eso en el informe 1, en el 1.1.2 aspectos demográficos. Hay que ver un punto aquí, compañeros, que es importante. Recuérdense que como este es ¿se recuerdan que dijimos que se tenían que basar en algunas proyecciones? Tengan cuidado de manejar, digamos, los datos estadísticos de manera uniforme, como dice el ICOMAR, y si usan proyección, por favor, indíquenlo, ¿verdad? De igual manera aquí, detalle pequeñito, pero aquí del municipio, como no se dice qué municipio, va con mayúscula, municipio, porfa. Buenas tardes, licenciado. Licenciado Omar, contestando a su pregunta, pues esa es una proyección de la población del INE, es para el año 2025. Va. Entonces, Sí. como decía el maestro Walter, solo hacerle... Así es. Hay que indicarlo. Ajá. Muy bien, licenciado. Gracias, perdón.
Tal vez aquí, compañeros, es un punto que no les había mencionado, pero aquí como es propuesta, ¿verdad? Estamos viendo que dice la matriz de responsabilidad es una herramienta dinámica de gestión que permite esto, sirve para tal cosa, contribuye. Mm, Aquí sí, tal vez si pudiéramos como resumirlo, porque aquí ya no estamos que como convenciendo, sino que aquí ya esto es para implementación, ¿verdad? Ese punto sí, por favor, reanalícenlo cómo lo dejan en redacción. Ya pensemos, por favor.
Avancemos, por favor. Ese número 4 no saca una Y, ¿va? No. No, no. No, 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 no. Perdón. Bajen, bajen, bajen. Aquí en la ilustración también al inicio tienen, ahí sí le agregaron el símbolo de Quetzal, pero todas las cantidades lo tienen. No sé qué tan fácil que sea cambiarlo, o si se pudiera, podían cambiarlo, así como habíamos dicho en otros anteriores. Está bien, licenciado. Gracias. Avancemos.
Por favor, detengámonos aquí un poquito, compañeros, por favor, regresemos. Ahí quedémonos. Fíjense que aquí dicen, la actual estructura presupuestaria puede generar rigidez en la toma de decisiones, dificultando la retroalimentación de los recursos hacia áreas prioritarias. Es decir, ahí indicamos que existe una posibilidad que sea muy rígida la estructura presupuestaria. Ahora vámonos al siguiente párrafo. En conclusión, el análisis presupuestario de la auxiliatura de MISCO evidencia una estructura coherente. Ahí en algún momento generamos contradicción, va, por favor. Creería yo que si se han cumplido las metas es coherente. Pero tal vez el párrafo de arriba hay que cambiarle el enfoque, cómo lo tienen, por favor. Porque si no se ve como que hubiera contradicción. ¿Y Walter, y cabe el tema de concluir aquí? Donde dice Sí, conclusión. O tal vez no decir conclusión, sino que el análisis presupuestario y dar su comentario, pero sin decir el término conclusión. Sí, también creería yo que quedaría mejor solo con el análisis, ¿verdad? Porque sé que ya estamos en lo último, pero sí es mejor, refirámoslo a análisis, ¿verdad? La primera línea del último párrafo. Gracias. Uh-huh. Ahí estamos. Y ahí estaría, licenciado. Estamos, Sebastián, gracias. Solo, bueno, tal vez no estamos concluyendo porque falta revisar el otro, pero importante comentarles que todavía, y creo que eso está general en todo el informe, y todos los instrumentos, que hay mucho uso de gerundios, ¿verdad? En el caso principalmente de la Escuela de Economía, cabalmente hay mucho enlace de redacción por lo anterior. Por ello, era así como tenían esto ahorita. En conclusión, si esas palabras se quitaran, no le cambia el sentido. Entonces usamos mucha muletía ahí para la redacción. Tal vez ya solo revísenlo. No digo que no sea en veces necesario, pero en los casos que se puedan evitar es mejor dejar una redacción así directa, una redacción puntual, por favor. De ahí por todo lo demás, compañeros, la verdad, los felicito porque el enfoque del instrumento está bastante bien. Gracias, licenciado. Sí, se ve, se puede ampliar mejor.
Compañeros, por favor, cabal, ¿verdad? Como este ya es un instrumento que estamos presentando como propuesta, ya el objetivo no debe ser elaborar, porque esta es ya la caracterización, sino que aquí sería tal vez implementar una caracterización, porque elaborada ya se supone que ya está. Sí, digamos que a nivel general, ¿verdad? Principalmente cuando para los temas de proyección, esto debiera de ir como un anexo, ¿verdad? Porque, digamos, en toda la descripción del documento ustedes presentan algunas estadísticas que fueron elaboración propia, ¿va? Son proyecciones, ¿va? Que hicieron, pero si pudieran ponerlo tal vez como un anexo esto y hacerle la metodología, ¿verdad? Deben de contar con una línea base de población, para lo cual es necesario y hacer paso a paso cómo debieran de implementarlo, porque cabal, digamos así como ustedes proyectaron, la idea sería dejarles por lo menos ahí sí que el criterio técnico y metodológico para que ellos puedan seguir haciendo sus proyecciones en el tiempo, ¿verdad? Pudieran dejarla y lo amplían en el anexo, para no detenernos en un aspecto muy minucioso en el documento. Entonces ya en el anexo desarrollamos sus criterios técnicos y metodológicos.
Aquí tal vez por favor regresemos a la tabla anterior, solo ahí les puse una observación, pero no, aquí por ejemplo en la 1, ¿verdad? Bueno, aquí le dejaron solo 2027, pero no sé si es en esta, que digamos referían 2018-2027, pero solo tenían un dato. Aquí, si lo dejaron solo 2027, sabemos que estos datos reflejan la población total del 2027 proyectada y el número de hogares, ¿verdad? Pero si tengamos ese cuidado de que si ponemos una serie histórica que esté reflejada también en la información. Solo era como referencia. Tienen el dato, es necesario para que se vea precisamente como en la siguiente y haya uniformidad cuál es la tendencia de crecimiento. Sí. Exacto. Y yo creería que se puede apreciar de mejor manera en una tabla. Sí, por eso les puse que buscaran otra forma de presentación, pero sí, mejor en una tabla. Así, sí. Licenciado, con respecto a esta gráfica, digamos, en la observación que usted nos hizo, es que la gráfica anteriormente tenía la comparación 2018 con 2027. Entonces estaba su propuesta 2027 con 2018. Pero ahora le dejé solo 2027. No sé si igual lo dejamos como una comparación en una tabla o se deja así. No, lo valioso es la comparación para que se distinga precisamente. Bueno, entonces sí. Muchas gracias. Bueno.
Cabal, ese es el aporte en una caracterización, ¿verdad? Si no hay, ustedes buscan INE, por ejemplo, y otras entidades que pudieran tener. Si no hay, proyectemos, ¿verdad? Ese sería el aporte. Y por eso es básico dejar la metodología de proyección como un aporte para la entidad. Era lo que hablaban ellos de la fórmula, ¿verdad, Lick? Exacto. Ah, sí, sí, gracias. ahí. Sí. Para estar ahí en sintonía. Sí. Different journey. Igual en este índice de desarrollo humano, se recuerdan que ahí les puse las referencias y no tenemos uno más reciente. Han habido, yo por lo menos revisé hasta aquel, al 2022 creo yo, el índice de desarrollo humano que presenta el programa de Naciones Unidas. Ver si en esas versiones se tiene información de MISCO, ¿va? Hay que actualizar la información, por favor.
Correcto. Quedaría el último punto. Se recuerdan que les hice ahí referencia que tienen 2 títulos de servicios básicos, acceso a servicios básicos y otro de servicios básicos. Ese tienen que unificarlo, porfa. Ya, correcto. Sí. Igual, tal vez lo menciono de una vez. El formato de todos los instrumentos debe ser uniforme para las 3 escuelas, porfa. Ahí necesito que se coordinen a nivel de las 3 escuelas, ¿verdad? Para que haya uniformidad, porfa. Enterado, Rick. Como dato curioso ahí con lo del tema del agua potable, salió de que hay una empresa que le da mantenimiento a los pozos desde el año 2013. Son millonadas las que se le han pagado solo a un proveedor. Sí, pues imagínense, tienen el monopolio del servicio. Sí, correcto. Pero bueno. Sí, ahí es parte de, está bueno, gracias Licomar. De nada. Muchas gracias, Adriana. Y prácticamente estaríamos con la revisión, ¿verdad, estimados? Solo a que ellos nos compartan el informe con las últimas correcciones en conclusiones y recomendaciones. Así es. Y sí, solo eso. Que por favor, en cuanto tengan agregados esos cambios al informe, nos lo comparten para ver si ya se lo enviamos al doctor Marco Antonio Vélez. Compañeros, solo la asistencia la acabo de publicar ahí en el chat, por si fueran tan amables. Sí, con esto concluimos la sesión de hoy, ¿o tenemos algo más que ver, compañeros? Yo quiero hablar. Sí, Tatiana. Adelante. Esa